En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te queremos dar gracias, Padre Santo, por esta noche, por esta semana que nos diste de vida, Señor, de salud, de trabajo, de estudio. Gracias, Padre Santo, por protegernos, por cuidarnos, por alimentarnos, Señor, por darnos tu amor a través de la luz del sol, Padre Santo. Gracias, Dios eterno, por todos los alimentos, por todos los días, Señor, que tú nos permites vivir y respirar. En tus manos queremos colocar, Señor, todas las personas que viven enfermas, con un sufrimiento, con una angustia, con dificultades, Señor. Queremos ponerlas en tus manos, Todopoderoso, para que en ti encuentren el refugio, consuelo, esperanza, pero sobre todo, Padre Santo, ese amor inagotable e infinito que solo tú, Señor, puedes dar. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos disfrutar de su presencia, por permitirnos experimentar una relación con ustedes. Hoy queremos pedir que nos iluminen, que nos bendigan y que nos guíen en este estudio bíblico. Bendice a cada persona, Señor, con el Espíritu Divino, que se sienta a estudiar, a leer y a meditar tu palabra, Señor. Bendice, Padre Santo, al Papa Francisco y a todos los sacerdotes del mundo, también a las religiosas, Padre Santo. Te pedimos también, Señor, porque bendigas a todos los gobernantes del mundo, en especial, Señor, a aquellos que viven de la guerra y para la guerra, Señor. En la guerra solamente se obtiene sufrimiento, dolor y sometimiento, Padre Santo. Envía tu espíritu de paz al mundo conflictivo, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino, y santifica. Bendice nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hospitales, nuestras entidades estatales. Bendice también a nuestros colegios y universidades, Señor. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Santísima Virgen María, también te pedimos que ruegues por nosotros, Madre Santa, que estés con nosotros protegiéndonos con tu manto sagrado y siempre intercediendo por Colombia y por el mundo. Vamos a hacer el estudio del capítulo número 25 del quinto libro de la Biblia. Cuando algunos tengan un pleito, deberán presentarse ante el tribunal para que se les juzgue, y los jueces declararán inocente al que lo sea, y condenarán al culpable. Si el culpable merece ser azotado, el juez ordenará que se le tienda en el suelo y que en su presencia se les den los azotes que merezca la falta que ha cometido. En ningún caso se darán más de 40 azotes, para evitar que aquel compatriota sufra un castigo demasiado duro y se sienta humillado ante ustedes. No le pongan bozal al buey, y cuando esté trillando el grano. La ley del levirato. Si dos hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. El hermano de su marido deberá tomarla por esposa y así cumplir con ella su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, con el fin de que su nombre no desaparezca de Israel. Pero si el hombre no quiere casarse con su cuñada, ella se presentará ante el tribunal
y dirá a los ancianos: mi cuñado no quiere que el nombre de su hermano se mantenga vivo en Israel. No quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Y si él insiste en no casarse con ella, entonces su cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará la sandalia del pie. Le escupirá en la cara y dirá: así se hace con el hombre que no quiere dar descendencia a su hermano. Y su familia será conocida en Israel con el nombre de la familia del descalzo. Otras leyes. Si dos hombres se están golpeando y se acerca la mujer de uno de ellos para defender a su marido y agarra al otro por las partes genitales, ustedes ordenarán sin ninguna compasión que se le corte la mano a la mujer. No usen en sus compras y ventas pesas y medidas falsas, sino pesas exactas y completas, para que vivan muchos años en el país que el Señor su Dios les va a dar. Porque al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas y cometen injusticia. La orden de exterminar a Amalek. Recuerden ustedes lo que les hizo Amalek cuando estaban en camino, después de haber salido de Egipto. Recuerden que, sin ningún temor de Dios, los atacó en el camino y se aprovechó de que ustedes estaban cansados y fatigados, y atacó por la espalda a los que estaban débiles y se habían quedado atrás. Por lo tanto, cuando el Señor su Dios los haya librado de todos los enemigos que les rodean en el país que Él les da en propiedad, deberán borrar de la tierra la memoria de Amalek. No lo olviden. Palabra de Dios. El capítulo número 25 del libro del Deuteronomio empieza hablándonos acerca de las autoridades y de la manera como, cuando exista un pleito entre los miembros del pueblo del Señor, estos deberán ser juzgados por los jueces de la nación, los cuales tienen el compromiso y el deber delante de Dios de hacer justicia, de castigar al culpable y de declarar inocente al que lo sea. ¿Sí? Entonces tenemos un sistema judicial basado en la justicia, que lo que busca es castigar a quien cometa un pecado o cometa un delito y dejar inocente a aquel que no lo ha hecho. Vemos cómo el Señor en la vida social de Israel también influye. Y vemos cómo desde Dios la autoridad es dada a los jueces para que impartan justicia en nombre de Dios. Deben ser justos, deben ser imparciales y deben buscar siempre la verdad. Ese es el deber no solamente de los jueces, sino de toda autoridad que hay en el mundo. Muy diferente ya es en la realidad cuando vemos cómo la corrupción humana ha venido tomando a lo largo de toda la existencia humana cabida en la sociedad. Luego, el capítulo 25 ordena a aquellos que tienen buey no le pongan bozal. ¿Por qué? Porque aquel que está trabajando merece comer de su trabajo. El Señor pone el ejemplo del buey
que ara y trilla la tierra para que pueda crecer los alimentos y las plantas que nos dan alimento. Entonces el Señor es justo aún con los animales desde ese punto de vista y quiere darnos un ejemplo a nivel teológico de cómo nosotros también debemos ser justos con aquellas personas que trabajan para nosotros, con aquellas personas que nos prestan un servicio. Dios con esta ley lo que hace es demostrarnos que aún con los animales hay que tener consideración cuando ellos nos prestan un servicio. Mucho más los seres humanos que han sido creados a su imagen y semejanza. Luego se nos presenta la ley del levirato. La ley del levirato es una manera de poder perpetuar el nombre y apellido de un varón de Israel cuando muere sin dejar descendencia. Si esa persona tiene un hermano que no está casado, este hermano, el más cercano que tenga o el familiar más cercano que tenga, debe casarse con la viuda y el primer hijo que tengan era reconocido en Israel como hijo del difunto. De esta manera, el nombre de ese varón de Israel podía seguir en la línea sucesiva en Israel, su historia, su presente, su instancia podía permanecer a lo largo de la historia del pueblo de Israel, podría perpetuarse a través de los hijos. Cabe recordar que en esta ley del levirato es muy curiosa, sobre todo en estos últimos años y estas últimas décadas, donde ya mucha gente no quiere tener hijos. Una de las formas en que nosotros podemos perpetuar nuestro nombre, perpetuar nuestra vida, perpetuar nuestra genealogía, es a través de nuestros hijos, y que nuestros hijos tengan nietos y nietos y bisnietos y así sucesivamente. La ley del levirato buscaba eso, que en Israel ningún varón quedara sin recuerdo. Fíjense qué hermoso es el Señor y qué misericordioso es, que hace esta ley que permite que una persona que ha muerto, un varón que ha muerto sin hijos, un hermano o un familiar pueda brindarle o pueda darle un hijo, aunque biológicamente no lo sea, pues iba a ser hijo de un familiar de su sangre con la mujer que la amó, con su esposa. Por eso el cuñado debía casarse con la cuñada que había enviudado. Pero si este varón, el cuñado, el que estaba vivo, no quisiese casarse, no quisiese hacer esto o cumplir esta ley, la cuñada podía quitarle las sandalias en la antigüedad, en el antiguo cercano oriente. Quitarse las sandalias era un símbolo de despojo de propiedad, era un símbolo de renuncia. Es por esto que en la ley, que el capítulo 25 nos muestra, la cuñada primero iba ante los jueces, primero llevaba el caso ante los jueces o los ancianos de Israel, que representaban a la autoridad del pueblo, que estaban ahí para representar a Dios, la autoridad de Dios, como lo veremos más adelante. Y si estos jueces o ancianos no lograban persuadir a este varón, a este hombre, a que pudiera darle una descendencia a su hermano muerto, entonces la
la cuñada le quitaba la sandalia, le escupía la cara y luego se conocía a ese hombre y a su familia como la familia del descalzado. Descalzado, lo descalzaron, le quitaron su calzado porque no quiso cumplir esta ley. Luego vienen otras leyes que nos muestran que el capítulo 25 más que todo habla de la justicia en todos los ámbitos, justicia jurídica, justicia social, justicia civil, familiar. Aquí tenemos, por ejemplo, también la justicia de género, en el caso de que si dos hombres estaban peleando y la mujer de uno de ellos tomaba por los testículos al contrincante de su esposo, eso era un delito tan grave, era un hecho tan penoso que la mujer irremediablemente debía perder la mano. Fíjense qué situación tan difícil. Ahora, todas estas leyes Dios las dice previamente antes de que el pueblo de Israel las cometa, con el fin de que tengan conocimiento de causa y no lo hagan. Pero veremos a lo largo de la historia de las Santas Escrituras que el pueblo de Israel fueron muy pocos los que cumplieron a cabalidad la palabra de Dios. Luego nos habla acerca de la justicia económica o financiera. Dios quiere que el que vende, que el que comercia, que el que compra, siempre use medidas exactas, que sean justas, que no haga trampa, que no robe, sobre todo al pobre. Fíjense cómo Dios en el capítulo 25 nos habla acerca de la justicia en todas sus ramas o en todas sus esferas. Justicia jurídica, justicia social, justicia familiar, justicia de género, justicia económica, cuando nos está hablando acerca de ser justos en nuestros negocios, de utilizar medidas y balanzas exactas, sin trampa. Y por último nos habla acerca de una justicia divina. La última es una justicia divina, ya es una orden directa de Dios desde el punto de vista de Dios. Cuando Amalek atacó a Israel por la espalda y debilitado, no solamente atacó a Israel, atacó a Dios directamente. Recordemos que es Dios quien saca al pueblo de Israel de Egipto. Recordemos que es Dios quien lucha a través de Moisés con Faraón. Recordemos que es Dios quien abre el mar rojo para que el pueblo de Israel pase. Cuando Amalek ataca a Israel, ataca de la manera más cobarde a Dios, porque es Dios quien va llevando al pueblo, que es Dios quien va guiando a la nación que Él escogió en su libre albedrío, en su libre voluntad como pueblo escogido. Por eso Dios, la última justicia que aplica en el capítulo 25 es la justicia divina. Bórrenme a ese pueblo de la faz de la tierra, no tengan contemplación. ¿Por qué? Porque ellos me han ofendido a mí al atacarlos a ustedes por la retaguardia. Cuando ustedes estaban más débiles y fatigados, no tuvieron contemplación. Pues bueno, yo también no voy a tener contemplación con ellos. Y de esta manera nosotros podemos ver cómo el capítulo 25 del libro del Deuteronomio nos habla acerca de la justicia. En capítulos anteriores habíamos visto la misericordia. Habíamos visto que la fe sin obras es una fe muerta. Habíamos visto de las obras de la gracia, las obras de caridad. Y hoy el Señor nos regala y nos muestra en este capítulo 25 cómo Él
y cómo para él es importante la justicia. La justicia jurídica en los pleitos, la justicia social en no ponerle al buey un bozal mientras está trillando el grano, para que todo trabajador tiene derecho a su paga. También la justicia familiar a través de la ley del levirato. La justicia de género, cuando vemos cómo Dios condena cuando en una disputa una mujer ataca los genitales del contrincante de su marido. También vemos la justicia económica, cuando Dios reprende el uso malintencionado de pesas y de medidas inexactas. Y por último, la justicia divina, que es la más fuerte, la más poderosa y que algunas veces no somos capaces de comprender porque no pensamos como Dios, sino que siempre vemos las cosas desde nuestro punto de vista, para la gloria de Dios. Vamos a reflexionar con textos auxiliares y primero vamos a ver la importancia de las autoridades. Cómo en el Nuevo Testamento también las autoridades deben ser respetadas por el cristiano y cómo deberían ser solucionados los pleitos entre los cristianos. Vámonos primero a la epístola de los Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice: todos deben someterse a las personas que ejercen autoridad, jueces, policías, personas administrativas, etcétera, etcétera. Porque no hay autoridad que no venga de Dios. Lo vimos en el capítulo 25. Y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado. Y los que se oponen serán castigados. ¿Recuerdan los azotes? Porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien, y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, el arma, el bolillo, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Esa es la función de nuestras autoridades civiles, jurídicas, sociales, administrativas y aún religiosas. Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. Palabra de Dios. Entonces ahí podemos ver cómo el deber del cristiano es respetar sus autoridades. Que a veces no comprendamos o no estemos de acuerdo en la manera como actúan o que son corruptas, pero eso no le quita a uno como cristiano el respetar la institucionalidad y respetar todos los miembros de la autoridad que se ha establecido en nuestro país, en nuestra iglesia o en el mundo. Que sean buenos, que sean malos, que sean corruptos, ya eso le tocará a Dios juzgarlos a ellos por el compromiso que les otorgó, el poder que les dio y cómo lo utilizaron, para hacer justicia o para hacer injusticia. Ahora vamos a ver cómo los cristianos debemos resolver nuestros pleitos. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 6, versículos del 1
al 11. Pleitos ante jueces paganos. Cuando alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué va a pedir justicia a los jueces paganos en vez de pedírsela a los del pueblo santo? Recordemos en el capítulo 25 de Deuteronomio, cuando había un pleito, se iba a los ancianos de Israel, a los jueces establecidos en Israel. No se iban a otras naciones a solucionar el pleito. Digamos que es la misma aplicabilidad que nos pide Pablo, o que le pide Pablo a los corintios. ¿Acaso no saben ustedes que el pueblo santo ha de juzgar al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces de juzgar estos asuntos tan pequeños? ¿No saben que incluso a los ángeles habremos de juzgarlos nosotros, la iglesia? Pues con mayor razón los asuntos de esta vida. Así que, si ustedes tienen pleitos por asuntos de la vida diaria, ¿por qué ponen por jueces a los que nada significan para la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes ninguno con capacidad suficiente para juzgar un asunto entre sus hermanos? No solo se pelean unos hermanos con otros, sino que llevan sus pleitos ante jueces paganos. Ya el simple hecho de tener pleitos entre ustedes mismos es un grave defecto. ¿Por qué no mejor soportan la injusticia? ¿Por qué no mejor dejar que les roben? Pero ustedes, al contrario, cometen injusticias y roban hasta a sus propios hermanos. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Entonces lo que nos quiere decir Pablo es que dentro del pueblo cristiano deben resolverse las disputas de manera cristiana. Es más, lo ideal es no llegar a tener pleitos. Lo ideal es no robar, no ser injustos. Tratar, si somos empleadores, tratar de darle la paga a nuestros empleados. Ser justo con aquellas personas, incluso con los animales, que nos prestan un servicio. Fíjense cómo la justicia procede desde Dios y se debe ir mezclando en todos los niveles, incluso de la iglesia. Vamos ahora a ver cómo no debemos ponerle el bozal al buey. Vamos a ver qué nos dice el mismo apóstol San Pablo, ahí mismo, en Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 3 al 18. ¿Qué significa? No le pongas bozal al buey mientras trilla el grano. Él nos lo va a explicar. Dice, esta es mi respuesta a los que me critican. Tenemos todo el derecho de recibir comida y bebida, y también de llevar con nosotros una esposa cristiana, como hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Y Cefas? ¿O acaso Bernabé
y yo somos los únicos que no tenemos derecho a que la comunidad nos mantenga? ¿Quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Quién cuida las ovejas y no toma de la leche que ordeña? Y no vayan a creer que esta es solo una opinión humana. Vamos a ver de dónde procede. Porque la ley de Moisés también lo dice: no le pongas bozal al buey que trilla. Lo vimos en Deuteronomio 25. Y esto no significa que Dios se preocupe de los bueyes, sino que se preocupa de nosotros, los seres humanos. Porque la ley se escribió por causa nuestra, pues tanto el que ara la tierra como el que trilla el grano deben hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. El empleado hace su trabajo, su labor dentro de la empresa para que la empresa genere utilidad, para que la empresa genere ingresos. Dentro de esos ingresos, el empleado, cualquiera sea su cargo o su función, trabaja con la esperanza de poder obtener sus propios ingresos para poder subsistir. Fíjense que la justicia social no es un concepto de Carlos Marx, ni de Lenin, ni de todos estos hombres que hablan de justicia social y de no sé qué, pero nunca la aplicaron. La justicia social ya viene de Dios. Es un concepto que procede del Espíritu de Dios y lo podemos ver en su palabra. Aquí también nos dice: así que si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material. Por eso es que los sacerdotes reciben ofrendas, por eso es que los sacerdotes, es que la comunidad debe tratarlo bien, por eso es que el sacerdote debe tener una casa cural bien dotada. Por eso es deber de la comunidad darle a su sacerdote, a su ministro ordenado que se encuentre en el momento dirigiendo la parroquia, la iglesia, poder tener con qué subsistir en caso de que no pueda trabajar por su propia cuenta. Gracias a la misericordia de Dios y a la sabiduría de nuestra Madre, la Santa Iglesia Católica, nuestros sacerdotes, cuando salen del seminario, también salen con muchas profesiones, o con una profesión que les permite trabajar y sobrevivir por su propia cuenta. Y no depender de nosotros. Muchas veces nos hacemos los duros y pensamos que el dinero, la plata para los servicios públicos, la plata para el predio de la iglesia, de la casa cural, caen del cielo. Es un deber del cristiano poder ayudar a la manutención del sacerdote y de la casa cural y del templo, porque ese templo es nuestro, allá nos encontramos con Dios. Él es un pontífice, o sea, constructor de puente. ¿Qué es un cura? ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un presbítero? Un pontífice. ¿Qué significa pontífice? Pontífice significa el que construye puentes. ¿Entre quién? Entre la comunidad, entre el pueblo de Dios y Dios. Es un intermedio. Por lo tanto, Pablo aquí nos dice que así como ellos nos colocan la semilla espiritual, nosotros podamos también contribuir con su manutención material. Pero ¿qué más sigue diciendo Pablo? Pero no hemos hecho uso de tal derecho y hemos venido soportándolo todo por no estorbar el anuncio del Evangelio de Cristo. Pablo nos muestra una profesión evangélica, evangelizadora, paulina, en la que él mismo se sostiene, él mismo sobrevive y no depende de nadie. Y no le está pidiendo plata a nadie. Y no está viviendo del diezmo. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven del templo. Todo Levítico nos dice eso. Es decir,
quienes atienden el altar, el sacerdote atiende el altar, donde se ofrecen los sacrificios, la Eucaristía es un sacrificio, comen de la carne de los animales que allí se sacrifican, ya no se sacrifica un animal, sino se sacrifica a nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncien el Evangelio vivan de ello mismo. Es una directriz de Dios, pero para sus ministros ordenados, no para cualquiera que monta en el garaje una iglesia sacada de la mano y comienza a cobrar el diezmo y comienza a construir casas y al final tiene un condominio de 10 millones de dólares en Miami. Esos no. Pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos, ni tampoco les escribo para que ustedes me den algo. Prefiero morir a hacerlo. Fíjense el profesionalismo y la moral paulina. Esa es la que a mí me gusta. Esa es la que yo aplico, la moral paulina. El Evangelio es para darlo a conocer. Si no me cuesta, si no me sacrifico por el Evangelio, ¿qué gracia tiene? Para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo anuncio. Yo también me adhiero a Pablo. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa. Pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. Lo mismo digo yo. Cuando el Señor, esto lo hago no para hacerme famoso, ni para tener suscriptores, ni para hacerme rico. Esto lo hago porque es mi deber como hijo de Dios dar a conocer la voluntad de Dios. Entonces aquí podemos ver, dice, en este caso mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada. Sin cobrar nada. Me uno a San Pablo. Soy paulino en ese aspecto. Y respeto a las personas, bueno, que viven del Evangelio. ¿Sí? Pero yo prefiero seguir la enseñanza de San Pablo. Es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. Palabra de Dios. Vamos a ver ahora un hermoso relato acerca de la ley del levirato. Vámonos a el libro de Ruth, capítulo 4, versículos del 1 al 22. Veamos cómo esta ley del levirato le permitió a nuestro Señor Jesucristo tener una madre moabita. Boda de Boz y Ruth. Más tarde, Boz fue a sentarse a la entrada del pueblo, que era el lugar donde se reunía la gente. En aquel momento pasaba por allí el pariente del cual Boz había hablado. Había un pariente. Boz quería casarse con Ruth, porque Ruth era viuda de un hijo de Abimelech. Y habían vuelto de Moab Noemí, que también había quedado viuda de Abimelech, y de sus dos hijos. Habían muerto los tres. Imagínense el dolor de esa señora. Tenía dos nueras, dos moabitas. Una de ellas volvió a su casa, volvió a su familia. Ruth había aprendido a amar tanto a Malco, creo que se llama Malco. Le había enseñado la Torá, le había enseñado el Dios invisible Yahvé, le había enseñado la ley de Moisés. Y ella había aceptado esta nueva realidad espiritual, que decide regresar con su suegra. Noemí no la abandona, es más, la llama madre. Miren el hermoso ejemplo
de cómo debe ser una relación entre la suegra y la nuera. Ese es el ejemplo más hermoso que nosotros podemos ver en la Biblia, de la relación suegra-nuera, que no es el que nos venden siempre, que tienen que ser enemigas acérrimas. Entonces Booz era pariente de Abimelech, y antes de él había otro pariente que podía aplicar la ley del levirato, darle una descendencia a Malco, y para que no se borrara el nombre de él en Israel. Entonces Booz lo que hace es lo que nos va a contar el capítulo número 4 de Ruth. Dice: más tarde Booz fue a sentarse a la entrada del pueblo, que era el lugar donde se reunía la gente. En aquel momento pasaba por allí el pariente del cual Booz había hablado, ¿sí? Booz le había dicho a Ruth que había un pariente antes que él que tenía derecho a desposarla y darle un hijo a su difunto marido, israelita. Oye, le dijo Booz, ven acá y siéntate. El pariente fue y se sentó. Enseguida Booz llamó a 10 ancianos del pueblo. Estamos conectados con Deuteronomio 25. Y también les pidió que se sentaran con él. Cuando ellos se sentaron, Booz le dijo a su pariente: Noemí, que ha vuelto de Moab, está decidida a vender el terreno que perteneció a nuestro pariente Elimelech. Quiero que lo sepas, para que, si te interesa comprarlo, lo hagas ahora delante de estos testigos y de los ancianos del pueblo. Como tú eres el pariente más cercano de Elimelech, tienes el derecho de comprar su tierra. Pero si tú no la compras, házmelo saber, pues después de ti, yo soy quien tiene ese derecho. El pariente contestó: lo compro. Entonces Booz le hizo esta aclaración: ten en cuenta que si compras el terreno de Noemí, quedas también obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad siga a nombre del difunto. Fíjense, la ley del levirato. Al oír esto, el pariente contestó: en ese caso no puedo hacer la compra, porque podría perjudicar mi herencia. Pero si tú quieres comprar, hazlo. Yo te cedo mis derechos de compra. En aquellos tiempos, había en Israel una costumbre. Cuando uno cedía a otro el derecho de parentesco, o cuando se cerraba un contrato de compra-venta, el que cedía o vendía se quitaba una sandalia y se la daba al otro. De acuerdo pues con esta costumbre, el pariente de Booz se quitó la sandalia, se la dio a Booz y le dijo: compra tú. Entonces Booz dijo a los ancianos y a los allí presentes: todos ustedes son hoy testigos de que le compro a Noemí la propiedad de Elimelech, Quilión y Malón. Se llamaba, era Malón. También son testigos de que tomo por esposa a Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad se mantenga a nombre de Malón, su difunto esposo. Así no se borrará el nombre de Malón de entre los suyos, ni será olvidado en este pueblo. Hoy son ustedes testigos. Vos era un hombre justo. Los ancianos y todos los presentes contestaron: sí, lo somos. El Señor haga que la mujer que va a entrar en tu casa sea como Raquel y Lía, de quienes descendemos todos los israelitas. Y tú, sé un hombre ilustre en Efrata, Belén, ¿verdad? Un hombre notable en Belén. Que el Señor te dé muchos hijos de esta mujer, que tengas una familia numerosa, como la tuvo Farés, el hijo de Tamar y Judá. Están hablando judíos puros. Así fue como Booz
se casó con Ruth y se unió a ella, y el Señor permitió que quedara embarazada y que tuviera un hijo varón. Entonces las mujeres decían a Noemí, la suegra: alabado sea el Señor que te ha dado hoy un nieto para que cuide de ti. Ojalá tu nieto sea famoso en Israel. Sí, Noemí va a tener un nieto supremamente famoso. Se llamará Cristo Jesús. Él te dará ánimos y te sostendrá en tu vejez, porque es el hijo de tu nuera, la que tanto te quiere y que vale para ti más que 7 hijos. Noemí tomó al niño en su regazo y se encargó de criarlo. Al verlo, las vecinas decían: le ha nacido un hijo a Noemí. Y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Jesé y abuelo de David. Los antepasados de David. Estos fueron los descendientes de Farés. Farés fue el padre de Hezrón. Hezrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Boz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jesé. Y Jesé fue el padre de David. Hasta ahí llegaba, Ruth llegaba a la descendencia. Sabemos que por Mateo, que de David surge José. Y de José, casado con María, viene nuestro Señor Jesús. Palabra de Dios. Ahora, para terminar, vamos a ver cómo para Dios es importante la justicia económica, las pesas y medidas. Vámonos en el Antiguo Testamento, cómo están conectados el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Miqueas. Miqueas, capítulo 6, versículos del 9 al 12. Dice: mensaje contra el fraude y la mentira. El Señor está llamando a la ciudad y es sabio oírle con reverencia. Escuchen, pueblo y consejeros de la ciudad, Jerusalén, obviamente. En la casa del malvado, en la casa, y eso quiero que lo tengan en cuenta, en la casa del malvado hay riquezas mal habidas y esas medidas falsas que aborrezco. ¿Cómo podré perdonar al que emplea balanzas alteradas y pesas falsas? Los ricos de esta ciudad son todos opresores, mentirosos y engañadores todos sus habitantes. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento ese Dios desciende a la tierra y sí perdona a aquellos que se arrepienten de sus pecados y enderezan su vida. Vámonos a el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Jesús y Zaqueo. Jesús entró en Jericó, una ciudad, y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Imaginémonos lo corrupto, lo injusto y lo perverso que sería Zaqueo siendo jefe de los recaudadores de impuestos. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente. Y Zaqueo era pequeño de estatura. Esta pequeñez de estatura no es una pequeñez solamente física, era espiritual y moral. Aquí el evangelista nos está hablando de una característica de Zaqueo que a simple vista nos parece algo normal, pero si vemos el evangelio, eso, ¿qué tiene que ver con el evangelio? ¿Qué tiene que ver con la historia? Tiene que ver que se nos está diciendo la pequeñez en ese momento que tenía Zaqueo espiritualmente, moralmente
y su reputación y su nombre era pequeño, como si fuera un hombre pequeño, de baja estatura. Por eso corrió delante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol. Utilizó algo para poder elevarse y ver al Señor, poder contemplar a Dios. Por eso corrió delante y al alcanzar y verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Recuerden, la casa del malvado o la casa del rico está lleno de riquezas mal habidas. Dios, el Dios de Miqueas, va a ir a la casa, va a entrar a la casa de un rico injusto. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. ¿A quién, cómo perdonaré?, dice el Señor en Miqueas. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Se va a despojar de la riqueza que había acumulado de mala manera. Y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Zaqueo ha encontrado la verdadera riqueza de su vida, al Señor, a Cristo. Y ya las riquezas materiales, las riquezas mundanas, le son insignificantes. El corazón de Zaqueo ha encontrado su riqueza más grande, ha encontrado al Dios de Israel, que es Cristo. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Se cumple lo de Miqueas, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo la misericordia de Dios y la justicia de Dios es algo real, algo palpable, algo diario. Hoy la salvación toca las puertas de tu casa. Hoy, sé como Zaqueo, abre las puertas de tu hogar para que Cristo entre y veas cómo Él se convierte en tu mayor riqueza, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.